Muy bien, vamos a iniciar entonces. Hoy 19 de abril del 2021. Les acabo de mostrar mi pantalla. Confirmen por favor si lo visualizan. Sí, profesor, sí se ve. Bien, antes de iniciar, deseo darles a conocer algo que quizás ustedes ya conocen y saben por esta coyuntura, ¿no? A veces pues por motivo de conectividad tenemos problemas para visualizar la pantalla del docente, para escuchar al docente, ¿no? Esas situaciones pues a veces sí escapan a nuestro control, no podemos solucionarlo, va a depender pues de nuestro proveedor de internet, incluso desde qué parte de la ciudad estemos conectados, ¿no? Entonces, para aquellos compañeros, para que no terminen, compañeras que no terminen frustradas, recordarles que la sesión, en realidad todas nuestras sesiones van a estar grabadas, de tal forma que al finalizar la sesión, dentro de un par de horas, pues después de poder subir el video, les compartiré el link para que después los compañeros que han tenido problemas, que no han podido estar por distintos motivos, pues lo puedan visualizar. Ya, entonces por ese lado reducimos un poquito el estrés a veces que esto causaría. Bien, seguido vamos a iniciar, como de repente ya conocerán por medio de la delegada, mi nombre es Alan García Dávila, conmigo van a llevar el curso de resolución de problemas matemáticos 1. Este curso está orientado, el contenido está orientado pues a un proyecto que el instituto ha elaborado de tal manera que todos los contenidos responden a ese proyecto, no solamente del curso, sino de los otros cursos que llevan en este semestre, ¿no? Si bien es cierto, a veces da la sensación de que se estudian contenidos y no le encuentra uno el sentido para qué estamos estudiando, pues todos a veces obedecen a cumplir un objetivo al finalizar nuestra carrera profesional. Bien, vamos a empezar con el tema de conjuntos. ¿Ok? Vamos a empezar con el tema de conjuntos. Antes de iniciar les comentaría también que cuando ya esté habilitada la plataforma, hasta el día de ayer ya pude ingresar a la plataforma, pero creo que todavía los de primer semestre aún no figuran matriculados. Confío en que esta semana se estaría regularizando eso. Para cuando podamos ingresar a la plataforma, también allí estaré ingresando y compartiendo los enlaces para los videos, enlaces para la guía, para el sílabo y para distintos materiales con los cuales vamos a estar trabajando, como por ejemplo esta presentación. Entonces los materiales, la sesión, todos van a tener pues a su disposición cuando quieran descargarlo, visualizarlo. Bien, regresando ya al tema de conjuntos, pues qué entendemos por conjuntos, ¿verdad? De repente ese tema nosotros ya lo hemos visto en el colegio, vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Un conjunto entonces es un grupo de objetos, ¿no? Llamados elementos que comparten entre sí características y o propiedades semejantes. Entonces es una agrupación de elementos. Esos elementos tienen en común algo, ¿no? Que les hace participar o ser miembros de ese conjunto. ¿Ok? Entonces, no olvidar, un conjunto en matemática es una agrupación de elementos. ¿Y por qué se agrupan esos elementos? Porque tienen características comunes, tienen propiedades comunes. Veamos. Por ejemplo, cuando decimos figuras geométricas, ¿no? Vamos a partir por lo más simple. Cuando mencionamos figuras geométricas en nuestro quehacer diario, viene a nuestra mente pues un círculo, un cuadrado, un rectángulo, ¿verdad? Y las distintas figuras geométricas que nosotros podemos conocer. Entonces, si nosotros representamos, ¿no? Representamos a las figuras geométricas como están viendo allí, ¿no? Por la letra F,
figuras geométricas, y ahí estamos viendo pues las figuras que hemos mencionado, ¿no? El círculo, el cuadrado, un triángulo y un rectángulo. ¿Por qué están formando parte de este conjunto? Porque tienen características en común. ¿Cuáles son las características en común de esos cuatro elementos? Usted dirá, profe, pero no, mira, ahí el círculo es rojo, el cuadrado es verde, el triángulo y el rectángulo son de otro color. Sí, pero no estamos nombrando esas características, ¿verdad? Lo que estamos nombrando son figuras geométricas, ¿no? Esa es la característica que estamos buscando. Y según esa característica que estamos buscando, estas figuras geométricas pertenecerán a ese conjunto. ¿Correcto? Muy bien. Para poder representar un conjunto, utilizamos diagramas de Venn, ¿sí? Pero antes de llegar al tema de diagramas de Venn, debemos definir una cosa. La notación de conjunto, vamos a poner acá. Ya sabemos lo que es un conjunto, es una agrupación de elementos, ¿correcto? Es una agrupación de elementos. Confirmen, ¿siguen visualizando la pantalla? Ven acá, ven mi pizarra, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, ¿cómo se denota un conjunto? ¿Cuál es la notación de un conjunto? La notación de un conjunto es cómo se escribe, cómo se lo representa. Generalmente a los conjuntos se les representa por una letra mayúscula de nuestro alfabeto. ¿Ok? Se representa por una letra mayúscula de nuestro alfabeto. Puede ser A, B, C, D, E. En este caso voy a poner de ejemplo el conjunto A. Seguido del signo igual. Ustedes saben que en matemáticas están llenos de signos, ¿verdad? Entonces uno de esos signos que se utilizan es el igual. Y luego un símbolo de agrupación que es, ¿cómo se llama ese símbolo? Llave, ¿verdad? ¿Sí? Entonces una llave que se abre y una que se cierra. Dentro de ellos vamos a ingresar los elementos de ese conjunto. ¿Ok? Dentro de ellos vamos a ingresar los elementos de ese conjunto. Resumido entonces, la notación, o sea, la manera como se escribe o se representa un conjunto, ahí lo tenemos, una letra mayúscula, seguido del signo igual, y abro y cierro llaves. Dentro de él vamos a ingresar el elemento o los elementos que contiene el conjunto. Muy bien. Hay dos maneras de representar a un conjunto. Vamos nuevamente a proyectar la presentación. A ver, ¿dónde está la presentación? Acá está. Voy a proyectar nuevamente mi presentación. A ver. Ahí está. Nos quedamos acá, ¿verdad? Bien. Para representar gráficamente a los conjuntos solemos utilizar los diagramas de Venn. ¿Qué son los diagramas de Venn? Pues son utilizar y agrupar utilizando las figuras geométricas, ¿no? Círculos, cuadrados, triángulos, rectángulos, ¿no? Normalmente se utilizan esas figuras, ¿correcto? En los diagramas de Venn normalmente pues se utilizan esas figuras. Ahí está la definición, son esquemas que muestran conjuntos de elementos por medio de círculos, ¿no? Y abarca todos los elementos posibles bajo un rectángulo que es el conjunto universal. Esta es una de las maneras para representar pues los conjuntos. No es la única, ojo, no es la única. Entonces, una de las maneras de representar gráficamente los conjuntos, pues son como por los diagramas de Venn. ¿Y qué utilizan los diagramas de Venn? Pues utiliza círculos, rectángulos,
una que otra vez otra figura geométrica, pero por lo general son círculos, ¿sí? Y para representar la notación de un conjunto se suele utilizar una letra mayúscula, ¿no? Que va acompañado del gráfico. Antes de avanzar, como les había aclarado, en matemática tendemos siempre pues a representar o a utilizar símbolos en matemáticas. Siempre se utilizan símbolos, ¿no? ¿Cuáles son los símbolos que se van a utilizar en este tema? Bien, son los siguientes. Ese símbolo que parece una letra E, ¿ok? El símbolo de pertenece a, ¿no? Está en, es elemento de. Es un símbolo que se utiliza para denotar que un elemento forma parte de un conjunto, ¿no? Es el símbolo de pertenece. Después tenemos los dos puntitos, ¿sí? Después tenemos los dos puntitos, o también una línea vertical parecida a una letra, la letra I, ¿no? ¿Qué significa eso? Tales que, ¿no? O tal que también se utiliza para los cuales también, ¿no? A ver, ahí está queriendo ingresar alguien acá. Listo. Luego tenemos el símbolo del conjunto vacío. Cuando un conjunto no tiene elementos, vamos a observar que está encerrado entre corchetes o tiene ese símbolo de un círculo con una diagonal. En conjuntos significan vacíos, ¿no? Y luego vamos a tener otro elemento que se parece a una letra C, un símbolo que se parece a una letra C, que significa subconjunto de. ¿Sí? Hay más símbolos en realidad, ¿no? He tratado de resumir los que comúnmente se utilizan en este tema. Si uno va a abrir, por ejemplo, un libro de matemática básica, de educación superior, va a encontrarse pues una serie de símbolos, pero obviamente pues mostrados todos de una vez no generan mucha relevancia, ¿no? Vamos a ir aplicándolos cuando sean necesarios, ¿no? Y de ahí vamos a generar conocimientos. Más de 15 símbolos en la compañía, correcto, incluso hay más, ¿ok? No deseamos estresarles, vamos a empezar con lo más básico. Bien, continuamos. Acá tenemos algunos otros más que se utilizan. Estos símbolos, más que los dos primeros, hacen referencia a las operaciones entre conjuntos, la unión y la intersección, ¿no? También tenemos los signos que hemos aprendido en primaria, ¿no? El mayor que, el menor que. Faltaría agregar el mayor menor que, el menor igual que, ¿no? Y los dos últimos significan la I y la O. En lógica, eso significa la I y la O. ¿Ok? Con esos símbolos vamos a trabajar. Con estos, que acá son 4, ¿verdad? Y con estos símbolos de acá. Muy bien. Como les decía, la notación de los conjuntos. Ya hemos aprendido cómo escribir conjuntos. Bueno, por letras mayúsculas, ¿no? Además de eso, cierro corchetes con un signo igual. Pero ¿cómo puedo representar a los conjuntos? Bien, la manera más clásica de representar conjuntos son dos. Las de extensión y la otra por comprensión. ¿En qué se diferencia? Vamos a ver. La notación por comprensión, ¿no? Consiste en indicar las características o propiedades comunes a todos los elementos del conjunto. Y acá vemos dos ejemplos, ¿no? Acá vemos dos ejemplos. Como usted podrá notar acá, a ver, ¿dónde está mi lápiz? Ahí está. Como podrá notar usted acá, tenemos dos ejemplos para representar el mismo conjunto. ¿Estamos cumpliendo lo que hemos dicho, cómo se representa un conjunto? Sí, acá está, miren. Ahí está la letra A, la letra A. Muy bien, letra mayúscula. Luego que venía el signo igual. Ok, profesor. Ahí, ¿sí? Gracias. ¿Qué dice la compañera?
Dice que no, ella no ve, profesor. ¿Los demás ven? Sí, profesor. No, sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Nuevamente recalco el tema. A veces es muy frustrante. A veces no vamos a ver la pantalla del docente. A veces me van a escuchar tipo robótico. Pero recuerden que eso mucho tiene que ver con el proveedor de internet que tenemos. ¿Ya? Comprendan por favor que ya es un tema que escapa a nuestro control. La solución, bueno, recordarles que nuevamente que nuestra sesión está siendo grabada para posteriores consultas. ¿Ok? Ahora, de repente cuando mi señal sí se deteriora, por ejemplo cuando se corta mi señal, de inmediato todas las alumnas no visualizarían mi pantalla, entonces todos avisarían, ¿no? Pero a veces nuestras señales se van a ir degradando y requiero por favor su paciencia, un poquito su paciencia ahí. Bien, continuamos. ¿En qué me quedé? Estamos cumpliendo entonces, acá les decía que el conjunto se denota por una letra mayúscula, seguido del signo igual, y luego las llaves. Muy bien, hemos cumplido. Y dentro de él los elementos. Pero no estamos escribiendo uno a uno los elementos, no. Estamos escribiendo una característica común de los elementos. Y lo escribimos de dos maneras. La primera en nuestro lenguaje común y la segunda utilizando precisamente los símbolos que acabamos de aprender. Utilizando nuestro lenguaje común nos dice, ¿no? Números naturales menores que 6. Muy bien. Números naturales menores que 6. Pues ahí tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Correcto? Es una forma de representar un conjunto por comprensión. ¿Ok? Pero también nosotros podemos utilizar símbolos, ¿no? Lo que hemos aprendido. Lo mismo que acabamos de referenciar aquí, lo mismo que hemos referenciado aquí, también lo podemos hacer aquí, pero esta vez utilizando netamente símbolos matemáticos. Y vamos a interpretarlo juntos. Dice, X, el conjunto A está formado por los X, tal que, esta línea significa tal que, X, ¿no? Pertenece, ese símbolo significa pertenece, y esta N significa números naturales. Nuevamente, el conjunto A está formado por los elementos X, tal que X pertenece al conjunto de los números naturales. Muy bien, coma. Y luego viene la característica que cumplen, ¿no? ¿Cuál es la característica que todos tienen en común? Que todos los X deben ser menores a 6. ¿Ok? Todos deben ser menores a 6. Ahí estamos viendo dos maneras, ¿no?, de representar a un mismo conjunto por comprensión. En el primero, utilizando nuestro lenguaje común, que tampoco está mal. En el segundo, utilizando netamente simbología matemática. Lo primero es más fácil de comprender. Es de hecho, hay que aceptar eso, ¿no? Lo primero es más fácil de comprender. Lo segundo, si uno abre pues un libro de matemática, googlea por ahí, siempre nos vamos a topar con la simbología. Poco a poco vamos a ir interiorizando esa simbología matemática. Bien. Y luego tenemos la otra manera de determinar los elementos de un conjunto es por extensión. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que para determinar los conjuntos por extensión vamos a escribir cada uno de sus elementos. ¿Ok? Escribimos cada uno de sus elementos. ¿Cómo así? A ver. Atentos. Vamos a sacar acá el lápiz de otro color. Ahí está. A ver, acá una compañera está tratando de unirse. A ver. Un poquito. Bien, ahora sí, les decía. Tenemos el conjunto A. Pongo la letra. Abro la llave. Y los X, tal que X pertenecen a los números naturales, donde X es menor que 0, que 6.
¿Cuáles son? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Muy bien. Profe, ¿por qué no tomas el 6? Para tomar el conjunto, el elemento 6, tendría que haber estado así, menor o igual que 6. Como en este caso no lo ha estado, pues simplemente se obvia. Son menores de 6. Correcto, son menores que 6. ¿Ya? Muy bien. Hago acá también otra acotación. Es importante hacer otra acotación acá también. Muestro acá la pizarra. Señores, de repente en el colegio ustedes han aprendido que existen conjuntos numéricos. ¿Ok? Existen conjuntos numéricos. ¿Cuáles son esos conjuntos numéricos? Si nunca lo han visto, aquí vamos a verlo. ¿Ya? Tenemos el conjunto de los números naturales que se representan por la letra N. ¿Sí? Una N medio rara, ¿verdad? Sí, así se representa. ¿Y cuáles son? Pues van desde el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el número que te imagines, pero positivo. Este símbolo es infinito. ¿Ok? No termina. Luego hubo la necesidad de representar otro tipo de número, ¿no? Aparte de los números naturales. Por ejemplo, cuando teníamos la necesidad de representar temperaturas bajo cero, o cuando teníamos la necesidad de representar distancias bajo el nivel del mar. Entonces ahí nace el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros contiene a los números naturales, ¿correcto? Contiene, pero también dentro de él están los números negativos, ¿correcto? Están los números negativos. Sí, utilizamos los números negativos en la verdad. Una deuda es un número negativo, ¿no? Bien, pero no son los únicos conjuntos numéricos. No. Tenemos también el conjunto de los números racionales. Los números racionales, aparte de contener a los números enteros, también dentro de él forman parte los números, por ejemplo, estos, ¿no? Los quebrados, las fracciones, ¿no? Las fracciones forman parte de este conjunto numérico, ¿correcto? Si uno quisiera representarlos utilizando la notación de los diagramas de Venn, o sea, con figuras geométricas, utilizaríamos, pues, por ejemplo, para el círculo o para los números naturales, qué feo es este círculo, hay que borrar. Para los números naturales podemos utilizar un círculo, ahí está, le represento los números naturales y dentro de él están todos los números positivos, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 0, todos estos números que se imaginan están dentro de los números naturales. Pero como hemos visto, hay la necesidad de representar más números y dentro, ¿no? De este conjunto de los números naturales, encima de él están los números enteros, que aparte de contener a los naturales, tenemos acá a los números negativos, ¿no? A los números negativos. Muy bien. Luego, después de los números naturales, ¿no? Aparte, sabemos que existe otro conjunto numérico, más grande todavía, el conjunto de los números racionales. Se representa por la letra Q. Ya sé que lo ven medio raro que se está representando, ¿verdad? Y dentro de él, aparte de contener a los naturales y a los números enteros, tenemos los números fraccionarios, ¿no? Tenemos acá los números fraccionarios. Muy bien. Pero no son los últimos conjuntos numéricos, no. Hay números medio raros, ¿no? Esos números medio raros forman parte de los conjuntos de los números irracionales, se llaman así, irracionales. Aquí está este número raro, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, el número de pi, el número de e, ¿no? Y si creen que es todo, no. Todo esto, la suma de todos estos, forman parte a los números reales, ¿ok? Todos estos, ¿no? Los racionales y los irracionales, se les conoce así como números reales. Se representa así por esa letra R medio rara, como están viendo ahí, ¿ok? En nuestros estudios de conjuntos
¿sí?, que estamos viendo en este semestre, para determinar los elementos, casi siempre vamos a orientarnos a representarlos en los números naturales. ¿Ya? No vamos a trabajar ni con enteros, ni con racionales por el momento, mucho menos con irracionales, ¿no? Pero quiero que entiendan de que existen conjuntos numéricos, ¿ok? Existen conjuntos numéricos, ¿ya? Pero aparte de estos, miren, fíjense, también tenemos otro conjunto numérico, ¿sí?, que engloba a los números racionales, a los irracionales, y que forma todo esto, ¿no? Es más grande todavía, es más grande. Sale un poco feo acá el círculo. Vamos a ver si el pulso y el software nos ayuda. A ver. No nos ayuda. Bien, parece parece una cara, ¿verdad? Vamos nuevamente. Parece una sandía, profesor. ¿No? A ver, ahí está, no, este software me está fallando. Debo hacer un poquito, voy a aplicar un zoom. Vamos a aplicar un zoom. Sí, parece una calabaza medio triste. A ver, ¿qué tal pulso? Bueno, ahí está, una cara, ¿verdad? Todo Parece esto una cara de un emoji. parece los... Esto es los números complejos, ¿ok? Aquí están todavía los números más raros, como por ejemplo la raíz cuadrada de un número negativo, que se les llama por i, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de conjuntos numéricos, y si por ahí ustedes desean googlear o buscar más información, a veces hay casos donde trabajan con los enteros, con los racionales, con los irracionales. En nuestro contenido nosotros nos vamos a enfocar netamente al conjunto de los números naturales, ¿correcto? Cuando hacemos referencia a nuestros elementos de nuestros conjuntos, vamos a trabajar con los números naturales. No vamos a trabajar ni con los otros conjuntos numéricos por el momento. Hecho esta aclaración, era necesario porque a veces tenemos alumnos que motivados terminan la sesión, y como ahorita fue la información está a la mano, googleamos por ahí, ¿no?, ejemplos de conjuntos, y van a ver que a veces no tenemos en cuenta ese detalle, y en la web que hemos buscado a veces utilizan los enteros. Obviamente los elementos van a cambiar, a veces utilizan los racionales, también van a cambiar los elementos, ¿okay? Eso es una aclaración para con nosotros. Muy bien, regresamos a nuestra presentación. A ver, ahí está, ¿no? Ya desarrollamos este conjunto, ¿no? Y ahí ahora sí entendemos esa letra n, ¿no?, de los números naturales, ¿correcto? Bien, vamos a ver el siguiente caso. Fíjense acá, ahí estamos observando. ¿Qué observan ustedes ahí? Figuras geométricas. Figuras geométricas, ¿verdad? Figuras geométricas. ¿Qué figuras geométricas observamos? Bien, muy bien. Se nota. Y ahora, si quisiéramos formar conjuntos, tendríamos a la mano varias características en comunes, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser que se nos antoje formar un conjunto de todas las figuras que tengan contorno rojo, o de todas las figuras que representen cuadrados, ¿no? O de todas las figuras que representen círculos, ¿cierto? Podríamos hacer eso, ¿sí? Ahora, vamos a ver esta animación, ¿no? Imagínese usted que vamos a formar dos conjuntos, ¿no? El primero van a ser todas las figuras de color verde, y el segundo van a ser todas las figuras, ¿no?, todas las figuras que contengan círculos. En ambas formas de representar esos conjuntos, ¿no?, está correcto. ¿Por qué? Porque en el primero el criterio fue que solamente formáramos figuras de color verde, y en el segundo que solamente formáramos figuras
conjuntos de figuras circulares. Muy bien. En ambos conjuntos tenemos criterios distintos, pero son un conjunto esencial cabo. Y cada uno de estos tiene sus propios elementos. ¿Cierto? Ahora, si nosotros observamos, ya acá con más claridad, en el lado izquierdo tenemos los conjuntos, el conjunto B, que lo hemos llamado B, que agrupa de todas esas figuras que ustedes han observado, ¿no? Han observado que hay figuras de color verde, hemos agrupado todas ellas, ¿no? Solamente que sean verdes, esa es la característica. Y el conjunto C, la característica común es que sean circulares, no nos importan los colores, solo es que sean circulares. ¿Ok? Ahora, notarán que en ambos, a pesar de haber sido formados por criterios distintos, en ambos podemos ver que existe un elemento en común, ¿correcto? Tanto en la V como en la C existe un elemento en común, ¿no? Que es justamente ese círculo. De todos los que teníamos, de todos los elementos que teníamos, ¿no? Existía ese elemento en común, ¿no? Y ese elemento en común, pues, pertenece tanto al conjunto B como al conjunto C. Profe, y los otros elementos, miren, ahí tenemos dos casos. El rectángulo color morado, no pertenece al conjunto B. El rectángulo color morado tampoco pertenece al conjunto C. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ese es el símbolo de no pertenencia. ¿Ya? Ese es el símbolo de no pertenencia. ¿Y qué hemos observado ahí? Lo que hemos observado realmente ahí es una operación entre conjuntos. ¿Correcto? Lo que hemos observado ahí es una operación entre conjuntos. Y, seguidamente entonces, como hemos visto la operación entre conjuntos, permítame mostrar la pizarra. Ahí está. ¿Qué operaciones entre conjuntos vamos a ver? Vamos a poner acá. Vamos a desarrollar las siguientes operaciones entre conjuntos. Operaciones entre conjuntos. Ahí está. Muy bien. La primera operación entre conjuntos, la que nosotros vamos a ver, la que decimos testigos recién, es la intersección. Carambas. La intersección. La siguiente operación que vamos a ver es la unión. Después vamos a ver la diferencia. Después vamos a ver la diferencia simétrica. Existen otras operaciones en realidad, pero basta con eso. Volvemos a la presentación. ¿Dónde está? Ahí está. Volvamos a nuestra presentación y empecemos con la intersección. ¿Cómo se define la intersección entre dos o más conjuntos? Como pueden leer ustedes ahí, son los elementos en común que tienen el conjunto, el primer conjunto, el conjunto A en este caso, con el conjunto B. Como hemos observado en el ejemplo de acá de estos dos conjuntos, a pesar de que formamos estos conjuntos utilizando criterios distintos, porque en el primero el criterio fue que sean de color verde, en el segundo el criterio fue que sean circulares, a pesar de ello tenía un elemento en común, ¿correcto? Entonces, la intersección de dos o más conjuntos son los elementos que se repiten en el primero, en el segundo y en los que haya. ¿Cuál es el símbolo? Es esa letra U invertida. Así se simboliza. ¿Ya? Es esa letra U invertida. ¿Sí? Ese es el símbolo de la intersección. Ahora, si queremos ser un poquito más detallistas, ¿no?
simbólicamente, cómo se representa un conjunto, ¿no? Simbólicamente, como están viendo acá, a ver, como están viendo acá, un conjunto o una intersección de conjuntos se representa así. Si tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, la intersección son los elementos X, tal que X pertenece al conjunto A y X pertenece al conjunto B. Así es como se define, o sea, utilizando los símbolos matemáticos, el conjunto, la intersección de dos conjuntos. ¿Correcto? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Miren acá. Ahí tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. ¿Correcto? El conjunto A, sus elementos están determinados por comprensión o por extensión. Por extensión. Por extensión. ¿Por qué dice la compañera por extensión? Porque estamos, correcto, estamos escribiendo cada uno de sus elementos. Estamos escribiendo cada uno de sus elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, entendido hasta ahí. El conjunto B también está por extensión, ¿cierto? Porque también estamos escribiendo cada uno de sus elementos. ¿Cuáles son sus elementos? 2, 4, 6, 8, 10. Y acá nos piden la operación. Fíjense. Acá nos piden, a ver, otro color. Acá nos piden la operación A intersección B. O sea, los elementos de A que se repiten en el conjunto B. ¿Cuáles son los elementos de A que se repiten en el conjunto B? El 2, el 4, el 4. Muy bien, el 2, el 4 y el 6. Muy bien. Entonces, ellos van a formar parte de el conjunto nuevo que acabamos de crear, la intersección. El 2, punto y coma, el 4, punto y coma, y el 6. Cierro el corchete. Muy bien. Hasta ahí creo que hemos entendido, ¿verdad? ¿Cómo represento gráficamente esto? ¿Cómo represento gráficamente? Ahí estamos, ya no se han construido la gráfica del conjunto A, ya no se han construido la gráfica del conjunto B. En la intersección del medio va el 2, va el 4, el 6. Correcto. El 1, el 3, el 5 y el 7. Y en la Z va el 8 y el 10. Correcto, muy bien. Entonces, para representar gráficamente los elementos de cualquier operación entre conjuntos, siempre se inicia a escribir los elementos desde la intersección. Entonces, la intersección está, vamos a cambiar de pluma, vamos a poner marcador, no, esto está feo. Pluma, ahí está, pero cambiemos de color, ahí está. El 2, el 4 y el 6, ¿verdad? Muy bien. Ahora, los elementos de A, tengo el 1, el 2 ya está dentro de la intersección, el 3, el 4 ya está, el 5 y el 7. Muy bien, con ese mismo criterio para B sería el 8 y el 10. Si hay algún compañero o compañera que tiene dudas, profesor, ¿por qué acá no escribes el 2, el 4? Si forman parte, claro, esos elementos. Correcto. La intersección de A y B. Esos elementos ya están acá, ¿no? Esos elementos ya están acá en la intersección, ¿no? Y clásicamente pues se estila a sombrear la operación que nos piden, ¿no? La intersección de conjuntos.
No olvidar que el rectángulo que hemos formado, ¿no? Se le conoce como el conjunto U, el conjunto universal. Y dentro de ese conjunto universal están todos los demás conjuntos. ¿Cierto? ¿Difícil está esta operación de intersección? No, ¿verdad? No, profesor. A ver, ustedes en unos breves minutos, bueno, en unos 3 minutitos, determinen la intersección de esa operación. Ya, profesor. ¿Ya? ¿Cuál es la intersección? No hay. No hay. No hay. Correcto. La intersección no hay. Sería esa bolita que tiene una raíz en el medio. Ya, listo. O sea, Nada. no hay nada, es vacío. ¿Recuerdan cómo se representaba el vacío? Sí, es un redondito con un palito. Claro, era este símbolo, ¿no? Es un solo como una Caramba. diagonal. Ah, era pues un cero con una diagonal. Lo que en la ferretería le llaman diámetro, ¿no? Así le llaman eso en la ferretería. Ahí está, nulo vacío. Entonces, si alguna compañera así medio apuradita comienza a hacer su gráfico, esta es la manera incorrecta de representar a esa operación. ¿Por qué? Porque si nosotros representamos el gráfico de esa manera, ¿no? Estamos denotando, como se están cruzando los gráficos, estamos denotando que hay intersección. Y en realidad no hay intersección, ¿cierto? En realidad no hay intersección. Entonces, ¿cómo determinaríamos gráficamente estos conjuntos? A ver, ¿dónde está una figura geométrica? Vuelvo a mi pizarra un ratito. Correcto. Entonces, para representar operaciones entre conjuntos, que no tienen elementos en común, o sea, a eso se llaman conjuntos disjuntos. Primero dibujamos el conjunto universal. A ver si la inteligencia artificial me ayuda. Ahora sí. El conjunto universal. Luego los dos conjuntos. A veces te ayuda el software, a veces no te ayuda el software. A ver ahí está muy bien. Y ahí está muy bien. Este sería mi conjunto A. Este sería mi conjunto B. De esta manera estaremos representando esta operación, que nos salía A intersección B, el conjunto nulo o vacío. ¿Ok? Profe, ya me olvidé sus elementos, tranquilo. Los elementos de A eran el 1, el 2 y el 3. Los elementos de B eran el 7, el 8 y el 9. Y acá dentro voy a escribir esos elementos. A ver, vamos a hacer un poquito más grande este conjunto. Ahí está. Un poquito más grande. Igual para el conjunto B. Pero no quiero que se crucen. Borro acá. Ahora sí, el conjunto A y el conjunto B. Aquí está el 1, el 2 y el 3. El 7, el 8 y el 9. Observen esto, que siempre estoy, cuando escribo los elementos dentro del conjunto, ya, si son números o letras, siempre se pone un punto en la parte inferior derecha. Es un estilo de hacerlo así. ¿Ok? Y cuando escribo los elementos dentro de las llaves, siempre es de conveniente que estén separados por punto y coma. No vayan a poner coma a pesar de que en ese contenido está en coma. Es por punto y coma. ¿Por qué? Más adelante, cuando llegamos al tema de números racionales, fracciones y números decimales, en nuestra representación de número decimal, normalmente en la escritura es por una coma, ¿sí? Una coma decimal. Esto ha venido a ser tergiversado desde que han aparecido los SMART, porque los aplicativos de calculadora a veces sacan los decimales por punto, ¿no? En matemática, en la notación correcta de número decimal es por la coma. Ya cuando ustedes van a ejercer otras profesiones, por ejemplo los contadores escriben distintamente, ¿no? Pero es otra área. En matemática, las comas o los decimales son representados por la coma decimal. ¿Y cómo separo los elementos de un conjunto entonces?
por punto y coma. ¿Ok? Por punto y coma. Bien. Creo que hasta acá estamos entendiendo o está muy complicado. Está claro. Está entendido, profesor. Muy bien. Claro. Entendemos, profesor. A ver, les muestro entonces esta operación. Ya sé, ya lo malogró el profe, ¿no? No. Miren, acá tenemos ¿cuántos conjuntos? Tres conjuntos. Pregunto, ¿estos conjuntos están determinados por extensión o por comprensión? Comprensión. Claro, por comprensión. Muy bien. Les voy a dar unos 5 minutos para que en sus cuadernitos, porque supongo que están utilizando un cuadernito, les voy a dar 5 minutos para que en sus cuadernitos me determine los elementos por extensión del conjunto A, del conjunto B y del conjunto C. ¿Ok? 5 minutitos, ¿sabe? Para que me determine los elementos del conjunto A, del conjunto B y del conjunto C por extensión. 5 minutitos entonces. Sí, a ver, dime, ¿ya está? Ahí vamos con una ayuda. ¿No hay qué? Vamos con los elementos del primer conjunto, a ver, una ayudadita. ¿Sí? ¿Se rinden? El primer elemento, el primero A es 2, 4, 6, 8, 10, 14. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los elementos del conjunto A. Ya. Tenemos 4, 6, 8, 10, 12. Menor, menores. Ujú. ¿Y el 0? Hay el C, no, 0. 0 por 2, 0. Está 0, bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Muy bien. El B. El B. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Ahí está el B. 12. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Bien. 2, 3, 9. ¿Y la C? La C tenemos 6, 9, 12. 6, 9, 12. No, es menor que 15 y es múltiplo de 3. El 0, el 3, el 6, el 9 y el 12. Muy bien. Ahora, la operación que nos piden, la operación que nos están pidiendo, oja esto, es solamente una, ¿no? La operación que nos piden es solamente una, que es esta operación de acá, miren. Esa operación nada más nos están pidiendo. A intersección B, intersección C. O sea, los elementos que se repiten en los tres conjuntos. Los 3 es el 0. Es el 0 y el 6. El 0 y el 6. Dice el 0, todos coincidimos con el 0. ¿Por qué el 2? Y el 3 también. También. El 3 también. Pero en la A no hay el 3. El 6. El 6. Y el 6 se repiten los 3. No existe otro más que se repita en los 3, ¿verdad? El 0 y el 6. El 0 y el 6, profe. Correcto, el 0 y el 6. Tienen razón. Me dirán, profesor, ¿pero por qué el 3 no? Claro, el 3 está en la B y en la C, pero en la A no está. Correcto. ¿Por qué el 2 no? El 2 está en la A y en la B, pero en la C no. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de justamente sola esta operación que nos están pidiendo? Los elementos serían
el 0, Ah, y la 3 también tiene que entrar ahí para... claro, el 0 y el 6. Allí está. Muy bien. Ahora, de repente les dará curiosidad, ¿y cómo representamos o cómo construimos el gráfico o representar gráficamente a estos tres conjuntos? Como ya sabemos de que existen elementos comunes en los tres conjuntos, entonces debo representar en círculos que se crucen en los tres. Y ahí está el gráfico, ¿verdad? La región, el espacio donde se cruzan los tres elementos, justamente es acá, ¿verdad? Ahí. ¿Sí? El A y la 3, el 0, el 4. En el centro, profesor. Aquí va el 0 0, el 4. y el 6. Muy bien. Y aquí El 0, El 0, 2, 4, 6. entonces debo buscar los elementos comunes, Y el 6. los elementos comunes entre A y B, ¿no? Que son el 2, el 4, nada más, ¿verdad? Entonces acá el 2 y el 4. ¿Y aquí qué va? La B con la C. El- 3. El 3 nomás. El 3 nomás, profesor. El 0 y el 2. Claro, el 0, el 0 ya está, el 6 ya está, solamente el 3, ¿verdad? Muy bien. Y aquí El 12. el 12. Muy bien, el 12. Ahora, aquí 8, 10. el 8 y el 10. Profe, el resto de los elementos ya está. El 0, el 2, el 4, el 6, el 8 ya está ahí, el 10, el 12. Muy bien. Y acá en la B, el 1 y el 5. ¿Sí? ¿Así? ¿Está bien? Muy bien. Y el último espacio, El 9. solo el 9, ¿verdad? Solo el 9. Muy bien. Y ahora, si nos dirían, solo sombrea esta operación, A intersección B intersección C. Entonces sombrea solamente esa. Correcto, muy bien. Aquí van las palabras mágicas. ¿Cuáles son los elementos de la intersección de A con B? 0, 6, 2, 4, 0. Correcto, los elementos de intersección de A con B es el 0, el 2, el 4 y el 6. ¿Cuáles son los elementos de la intersección de A con C? Correcto, el 12, el 0 y el 6. ¿Y cuáles son la intersección de los elementos o los elementos de la intersección B con C? Muy bien. Ahí está la intersección, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de A? 8, 10. 8 y 10. 2, 4, 6, 9. Muy bien, todos coincidimos que los elementos de A son el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Muy bien. Pero a veces viene y tienen que ustedes estar atentos a lo siguiente. A veces viene esta palabra. Solo. 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 ¿Cuáles son los elementos
que solo pertenecen al conjunto A? 10, 8 y 10. Correcto, muy bien. ¿Cuáles son los elementos que solo pertenecen al conjunto B? 1 y 5. 1 y 5. ¿Cuáles son los elementos que solo pertenecen al conjunto C? 9. El 9. 9. Ahora, 9. ahora escuchen esas palabras. ¿Cuáles son los elementos que solo pertenecen al conjunto A intersección B? 2, 8, 10, 1, 5, 4, Ah, sí. Escuchen. ¿Cuáles son los elementos que solo pertenecen a A intersección B? 2, 4. Correcto, el 2 y el 4. 2 y 4. 2 y 4, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son los elementos que solo pertenecen a A intersección C? 12. 12. Bien. ¿Y cuáles son los elementos que solo pertenecen a C intersección B? 3. El 3. Y el 3. Entonces, no es igual decir A intersección B y solo A intersección B, ¿correcto? Esta palabra solo en realidad es otro operador que vamos a ver más adelante, otra operación. Les adelanto, es la diferencia. Solo los elementos de tal conjunto. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿Se entiende? Bien. He tratado de avanzar. Yo sé que ustedes vienen con conocimientos del colegio. También sé de que de repente no muchas compañeras han terminado recientemente la escuela o el colegio. De repente vemos compañeros de que hemos dejado el colegio hace un año, hace 2 años, hace 3 años. Estamos retomando los estudios, ¿no? Estamos recordando. Claro, por eso he tratado de balancear. No ni tan complejo ni tan fácil. Entonces un punto equilibrado. ¿Ya? Un punto equilibrado. Porque también a veces esto genera frustración, esa es la verdad, genera frustración. Yo hace 20 años. Ahí está, mira, ve, ¿no? La compañera Giovanna hace 20 años. Bien, ahora, algunos ejercicios. Apunten ahí, por favor, estos ejercicios. Para los que no pueden visualizar muy bien mi pantalla, les voy a enviar un recorte. ¿Ya? Voy a enviar un recorte de esta pantalla. ¿Ya? Ahí está. Perdón. Y les voy a compartir por nuestro grupo de WhatsApp. Les voy a compartir por nuestro grupo de WhatsApp justamente el recorte de esta pantalla. Allí está. ¿Ok? Les pido unos 5 minutos, se concentran. Me contentaría con que hagan la operación A intersección B, C intersección D, intersección E. El último ya pues les dejaría como regalo. 5 minutitos, a ver, intenten desarrollarlo. El 3, profesor, entre la A ver, vamos por partes. En el primero, en el que acabamos de establecer, no hay ninguna objeción, ¿verdad? Todos coincidimos que la intersección de A con B es 10 y 15. Muy bien. Dígame entonces, en el C. La C de inserción de conexión de E solamente es el 3, profesor. Solamente el 3, dice la compañera. ¿Concordamos? No, profesor, es 0, nulo es. Ah, jajaja. No hay, porque hablamos de no hay, y no hay Claro. no hay, profesor, es 0. Debe ser los elementos que se repitan en los 3. ¿Hay algún elemento que se repita en los 3? nulo, profesor. Nulo, ¿no? Nulo, vacío, ahí está. Para eso hemos aprendido al inicio ese símbolo de nulo. Muy bien. Y el último, ¿será complicado hacerlo?
No, ¿Ah? sí, un poquito. Un poquito, ¿verdad? De repente acá. ¿Saben qué significa esa Z? La Z, número entero. Número entero. Números enteros. ¿Cuál es la diferencia con los números naturales? En los números enteros también se toman los negativos, ¿verdad? Los negativos. Ya, no hay problema, los vamos a hacer acá juntos, ¿ya? Creo que he exagerado con este caso. Sí, pues tiene cantidad de Pero me podrían determinar los elementos del conjunto F, creo yo. sí, eso sí, es un ¿Cuáles serán? 2, 1, 2, 3, 4, 5. Al lado el cero. ¿Por qué nunca le nombran al cero? El cero, el 1, el 2, el 3, 4, 5. Muy bien. ¿Por qué no le toma el 6? Porque es menor que Si fuera así, mire, si fuera menor o igual, ahí recién. Ya, ahí recién. Ahora vamos con la G. Vamos con la G. El conjunto G. X tal que X pertenece a los números enteros que va desde menos 5 hasta el 2. Entonces acá vamos a tener el menos 5, punto y coma, el menos 4, punto y coma, el menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. No, el 0 no tiene signo. Ya, aunque para ser muy estrictos, hay una demostración que le pone que es positivo. Pero bueno, esas son cosas aparte. Ahí están los elementos de G. Ahora vamos con este mismo criterio los elementos de H. El 1, el 2, 3, 4, 5. Acá abajo continúa, ¿ya? 6 y el 7. Muy bien. Entonces, con esa ayuda ustedes podrían determinar cuáles son los elementos de F intersección G intersección H. 0, 1 y 2 son 1, no, porque el 0 no son 8. 1 y 2 positivos, profesor. 1 y 2 positivos, dice la compañera. 1. Solamente 1, dice la compañera. No. 1, ¿Es nulo? es negativo, es nulo. ¿Es seguro? A ver, miren bien. ¿Es nulo? Positivo. Pero hay un negativo. Pero la primera es 1, es profesor entre los 3. El 1, profesor. Profesor, el número 1, porque los 3 son positivos. Los 3 hay un positivo. El 1 positivo. Correcto. Ajá, sí, el 1 es profesor. El número 1 se repite en la F, en la G y en la H. Si encuentran otro ahorita mismo, díganme. El número 1 entonces es la solución de esta intersección. ¿Difícil? Muy bien.